Hace unos 33 años atrás nació un bebé en un pequeño pueblo y bueno, el pueblo tenía un hospital que no estaba capacitado para ciertas situaciones de salud de emergencia. Y con el pasar del tiempo en ese hospital, el bebé empezó a mostrar que algo no andaba bien con él. La piel del bebé empezó a ponerse muy amarilla. Los que han tenido bebés saben que tal vez al inicio de la vida de un recién nacido eso es normal. Pero conforme iba pasando el tiempo, el bebé se volvía más amarillo. Y su apetito iba disminuyendo preocupantemente. Ya no quería tomar la leche de su mamá. De la misma manera, las pocas fuerzas que el bebé tenía ya eran evidentemente menos con cada hora que pasaba. El papá del niño tenía un hermano médico en otra ciudad y al ver que en ese precario hospital no se estaban moviendo lo suficiente como para salvar la vida de su hijo, decidió agarrar a su hijo, llevar donde su hermano médico que lo estaba esperando y empezar a hacer algo para salvarle la vida. Su hermano, el doctor, tenía un plan. No era el plan más maravilloso, no era el plan más pomposo que uno podía escuchar, era un plan sencillo, simple. Le hicieron transfusión de sangre al bebé y luego tenía un tratamiento especial. Cada mañana tenían que sacar al bebé a recibir los primeros rayos del sol al amanecer. Y tenía que estar ahí una media hora, una hora, cada mañana, los primeros rayos delicados y cálidos del sol. Milagrosamente, esa forma tan simple y tan sencilla de tratar al bebé le salvó la vida, le restableció la salud. Su color volvió a ser el de un bebé sano. Y esa fue la forma en la que ese bebé se salvó de la muerte. Ahora, por la gracia de Dios, 33 años después, aquel que era pequeño está ahora enfrente de ustedes predicando la palabra de Dios. Y les comparto, hermanos, esta anécdota de mi infancia, de cómo el Señor salvó mi vida física, porque tiene que ver con algo que vamos a estudiar en esta mañana. El título del sermón en esta mañana es El Sol de Justicia. El Sol de Justicia. Y vamos a enfocarnos en el texto que nuestro hermano Andrés estaba leyendo en Malaquías capítulo 4, más específicamente versículos 1 al 3. Malaquías 4, 1 al 3. Y desglosaremos esos textos en dos encabezados. Número 1, el destino de los malos. Y número 2, el destino de los justos. Hay que recordar que el profeta Malaquías está escribiendo en tono de exhortación desde los primeros capítulos de este libro a una Israel rebelde, a una Israel que ha estado dándole la espalda a Dios, pero al mismo tiempo estaba aparentando religiosidad. Y cuando Dios, por medio de su profeta, les decía, ustedes están haciendo esto, me están dando la espalda, despreciándome a través de sus sacrificios a mí, el pueblo de forma rebelde respondía, ¿y en qué te estamos despreciando? ¿O cómo te estamos deshonrando? Ignorando o pretendiendo ignorar su pecado, su culpa. Eso es falta de arrepentimiento. Ahora tenemos acá al profeta Malaquías entrando a una sección en donde va a mostrar que hay un castigo, que hay un juicio que se viene para los que están rechazando a Dios. Están rechazando a Dios. Vamos a leer el primer versículo, Malaquías 4:1. La palabra de Dios dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno,
y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa o serán como paja. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Lo primero que vemos en esta porción de nuestro pasaje es el destino de los malos. Y así entramos a nuestro primer punto, el destino de los malos. Anteriormente, el pasado domingo, nuestro hermano Andrés estaba predicando sobre dos grupos que eran bien distinguibles para Dios. Y hacía referencia al malo y al justo. Dos grupos claramente distinguidos por Dios. Los que rechazan la autoridad de Dios y los que temen a Dios y le obedecen. Los que sirven a Dios y los que no le sirven. ¿Se dan cuenta cómo de alguna manera Malaquías ya ha estado hablando sobre estos dos grupos claramente distinguidos? Los que no son de Dios y los que lo son. Así que ahora en esta oportunidad vamos a enfocarnos en este primer grupo, los que no son de Dios. ¿Cuál es el destino de los malos, de los impíos que rechazan a Dios? Y comienza el texto diciendo, porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Malaquías asegura, he aquí, yo les aseguro que viene el día que es ardiente como un horno. Es algo que es inevitable, no tiene freno, está completamente asegurado, el día ardiente como un horno. Y se entiende que está hablando de un día de juicio, más específicamente de aquel gran día del juicio, porque a lo largo de la historia redentora que nosotros vemos en la Biblia, Dios ha ejecutado juicios. No podemos olvidar, por ejemplo, el juicio con el diluvio. ¿Recuerdan, verdad? La historia de Noé, el arca, y como 8 personas de toda la humanidad fueron las únicas que se salvaron. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de un juicio de Dios. Luego, Dios ha ejecutado muchas veces juicios, vamos a llamarle, ¿no?, pequeños juicios a lo largo de la historia de Israel para con su pueblo, de una manera en la que los estaba disciplinando, los estaba guiando al arrepentimiento a través de esos juicios, como cuando fueron llevados cautivos por los babilonios y luego fueron, incluso en el tiempo de Malaquías, estaban siendo todavía, no quiero decir torturados, pero estaban bajo el mando de gobernadores extranjeros. Esos son parte de esos pequeños juicios de Dios como parte de su disciplina. Pero hermanos, acá está hablando de un gran juicio, del juicio final, aquel gran día. Hermanos, siempre que nosotros leamos la palabra de Dios y encontremos esa frase, el día de Jehová o el día del Señor, tiene que ver con el juicio, con ese gran juicio final del cual Malaquías se refiere, que va a afectar directamente a los malos, a los que rechazan a Dios. Vamos a leer algunos textos. Isaías capítulo 2, versículos 12 y versículo 17, dice la palabra de Dios. Porque día de Jehová, recuerden esa frase, ¿no? Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Verso 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Nuevamente hace referencia a un día especial en el que Dios será exaltado y los impíos, es decir, los que rechazan a Dios, serán abatidos, serán humillados. Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 30, versículo 3, dice, porque cerca está el día. ¿Qué día? Sigue hablando Ezequiel. Cerca está el día de Jehová, otra vez esa frase, día nublado, día de castigo de las naciones será.
Ahora, algo que nos revela el profeta Ezequiel de aquel gran día de Jehová es que las naciones sentirán el peso de ese día, el peso del juicio de Dios, castigo de las naciones, dice Ezequiel. El profeta Amós, en Amós capítulo 5, verso 18, le está escribiendo al Israel de su generación, que era una Israel rebelde, corrupta, avara y amadora del mal. Y todo esto, lo que les estoy diciendo, lo he sacado del contexto de todo lo que Amós les exhorta a los israelitas en su tiempo. Estaban detrás de las riquezas, estaban detrás de la corrupción. Dice que recibían coimas y usaban falsos testigos para sus juicios. A ese pueblo de Israel, Amós les dice, Amós 5:18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será tinieblas y no de luz. Hermanos, un pueblo que se hacía llamar, que se proclamaba pueblo de Dios, vivía amando la corrupción, vivía amando la avaricia y amando el mal. Y hacían sus sacrificios y de alguna manera ellos expresaban, ¿verdad? En esa hipocresía, viene el día de Jehová. Y Dios les recrimina, les dicen, ¿ustedes quieren que venga ese día? Les va a afectar a ustedes directamente. ¿Por qué? Porque será un día de tinieblas para los impíos y no de luz. Y por último, para terminar tal vez con este recuento de textos, porque hay un montón, hermanos, voy a citar al profeta Joel. Joel capítulo 1, versículo 15. Y hablando de este día de Jehová, el gran día del juicio, dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ya habla de la prontitud de la llegada de ese día, pero también de que será de destrucción. Y habla de la fuente. ¿Quién es aquel que estará guiando la destrucción, el juicio? Dice el Todopoderoso. Hermanos, creo que leyendo estos textos está más que claro que cuando la Biblia habla del día de Jehová, se está refiriendo al día del juicio de Dios. Aquel día en donde las naciones serán castigadas, habrá destrucción y habrá juicio para los impíos. Y es precisamente lo que Malaquías dice en el texto que acabamos de leer, Malaquías 4:1. Asegura, así como Isaías, como Joel, como Amós, como Ezequiel, asegura y dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los abrazará, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es interesante que todo esto tiene conexión con lo que dice también el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pedro cuando habla sobre el día del Señor? Dice que todas las cosas se fundirán por fuego. Así como el juicio en el tiempo de Noé fue por agua, y Dios prometió que ya no iba a juzgar con agua, bueno, ahora el juicio final será por fuego, por fuego. Y es interesante que Malaquías muestra esa característica del juicio final de Dios. Será por fuego. Dice que los malos se quemarán como la paja. Estoy seguro que muchos acá tuvieron la experiencia en algún momento de agarrar un montón de paja y prenderle fuego y ver la facilidad con la que se prende y se deshace rápidamente, ¿verdad? La paja tiene esa característica. Por eso es que en los tiempos de chaqueo vemos que hay un montón de quemas que se salen de control, ¿verdad? Porque de repente hay montes que ya están un poco secos y empiezan a arderse y se arden y empiezan como una cadena a quemar todo lo demás. Dios compara
al pecador no arrepentido como la paja que se quemará, se desintegrará fácilmente. Y no es la primera vez en el libro de Malaquías que que el profeta compara a Dios como fuego. Porque en Malaquías capítulo 3, versículo 2, ya habíamos estudiado que Dios comparó a Malaquías como un fuego purificador, o que Malaquías comparó a Dios como un fuego purificador. Un fuego que santifica, que purifica a los suyos. Recuerdan que usábamos justo el ejemplo de cuando uno quema el campo. ¿Por qué razón? Antes de que tú siembres en el campo, tienes que quemar para purificar, ¿verdad? Cuando tú quemas, estás quemando los espinos, estás quemando alguna plaga que esté ahí, que pueda ser de amenaza para la semilla que vas a poner. La quema que tú haces para el campo antes de sembrar es una quema purificadora. Y Dios es comparado como un fuego purificador para los que son suyos. Dios purifica a sus hijos, purifica a sus sacerdotes, y veíamos también que todo cristiano, como dice el apóstol Pedro también, es real sacerdocio de Dios. Él te purifica si eres de Dios. Ahora aquí, en Malaquías capítulo 4, nuevamente el profeta está comparando a Dios con un fuego, pero ahora enfocado en los malos. Y para los malos, Dios no es un fuego purificador. Malaquías dice que es un fuego abrasador, un fuego que quema, un fuego que destruye. Los malvados son comparados en la Escritura con un árbol seco que se quema desde la rama hasta la raíz, para que no quede rastro de él. En nuestro Señor Jesucristo usa esa ilustración justamente para explicar el destino de los malvados en el juicio de Dios. Si es que pueden acompañarme en la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Mateo 7, 17 al 20. El verbo divino dice lo siguiente: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Algo que se pasa de largo, hermanos, muchas veces en la predicación de los cristianos en el siglo XXI es el juicio de Dios. Jesucristo, al hablar del árbol malo que luego es cortado y lanzado al fuego, está hablando del juicio de Dios. El juicio de Dios, hermanos, no es ni más ni menos que la expresión de la santidad de Dios. Y es un atributo que nosotros reconocemos en Dios sin ningún problema. Nosotros decimos, sí, Dios es santo, 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 como dice el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro. Dios es santísimo. Pero muchas veces, luego de reconocer la santidad de Dios, queremos ignorar su justicia. Queremos ignorar que Dios expresa su justicia, su aborrecimiento absoluto hacia el pecado y hacia aquellos que pecan. Porque a veces pensamos que Dios está enojado con el pecado abstractamente, ¿no? Dios aborrece el pecado de forma abstracta. Hermanos, Dios aborrece al pecado y al que peca, y va a juzgar al que peca. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo escribe a esta iglesia local en el Nuevo Testamento y dice, Romanos 2, versículos 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se da cuenta cómo Pablo está escribiendo esto en un contexto del juicio de Dios? Aquel día del juicio de Dios. Entonces, ¿cómo expresará Dios su santidad? A través de
una ira. Pablo llama a aquel día de juicio el día de la ira. El día de la ira. Ahora, tristemente, cuando nosotros hablamos de la ira de Dios, muchas veces confundimos la ira de Dios como somos nosotros cuando nos airamos. Nosotros nos airamos y pecamos. Y cometemos decisiones en nuestro enojo que son decisiones erradas, pecaminosas, y muchas veces tienen un sentido de vengarte del otro, cuando la palabra de Dios dice también en Romanos que no os venguéis vosotros mismos. Pero en el enojo nosotros hacemos eso, ¿verdad? Bueno, acá dice que Dios se aira, pero recordemos una cosa: Dios es santo, santo, santo. Entonces la ira de Dios es santa. Cuando Dios actúa en su enojo, cuando Dios actúa en su ira, lo hace de forma santa. Es decir, que incluso en el enojo de Dios no hay nada de oscuridad de parte de Él. No hay nada de maldad. La justicia de Dios no tiene que ver con la maldad. Dios no es injusto, hermanos. El apóstol Pablo lo dice también en Romanos capítulo 9, respondiendo a una pregunta que él mismo hace. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, dice Pablo. Dios no es injusto. No puede ser injusto. Él es santo. Así que los que son castigados por Dios, y a esto quería llegar, los que son castigados por Dios son castigados porque merecen castigo. Nadie sufrirá el fuego del infierno injustamente. Y otra cosa que está completamente ligada a esto es que muchos dicen, ¿verdad? Y no voy a negar la verdad escritural de esta frase: Dios es amor. Amén. Dios es amor, dice la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 4. Dios es amor. Pero ¿cuál es el argumento que viene detrás de esa afirmación bíblica? Bueno, si Dios es amor, entonces Él no puede enviar al infierno a alguien a quien Él ama. Y Dios ama a todo el mundo, ¿verdad? La pregunta es, ahora mismo, ¿hay gente que está siendo ya castigada en el fuego del infierno, esperando el juicio final? Según nuestro Señor Jesucristo, es así. Él cuenta la historia de Lázaro y el rico, un mendigo y un hombre que vivió en deleites toda su vida, rechazando a Dios, y de repente, ¿qué sucede? Ambos mueren y el rico despierta ya en el lugar de tormento, siendo atormentado por una llama de fuego. Ya estaba en el infierno. El rico ya estaba en un lugar de espera, pero un lugar donde ya estaba siendo atormentado, castigado por sus pecados. La pregunta es, ¿entonces Dios envió a alguien que amaba al infierno? Hermanos, creo que ahí tenemos que aclarar el tema del amor de Dios. El amor de Dios. Dios es amor, pero la palabra de Dios enseña que Él no envía al infierno a alguien a quien ama. Él no envía al infierno a alguien a quien ama. Nadie que está en el infierno puede ser llamado amado por Dios, porque Dios no es así. Dios es justo, y el que va al infierno es porque es, al contrario de ser amado, aborrecido por Dios. Dice la palabra de Dios, y nunca me voy a cansar de leer este texto de Salmos capítulo 5, si pueden buscarlo, porque me gustaría que lo puedan leer ahí ustedes con sus propios ojos, ¿verdad? Salmos capítulo 5 muestra una verdad sobre el carácter de Dios, sobre el sentir de Dios por el pecador, que muchas veces nosotros pretendemos ignorar bajo el concepto de que, pero ese era Dios en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, la Biblia enseña que Dios es inmutable. Eso quiere decir que Dios nunca cambia. De hecho, nuestro hermano Andrés predicó sobre la inmutabilidad de Dios en una de nuestras prédicas
sobre este libro de Malaquías, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Él es el mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él no cambia. De la misma manera, su sentir por el pecado y por el pecador no va a cambiar. Si Dios aborrecía, odiaba, detestaba el pecado en el Antiguo Testamento, Dios ahora, en nuestro tiempo, en el siglo XXI, en donde podríamos considerarnos que estamos del Nuevo Testamento para adelante, sigue aborreciendo, detestando el pecado, porque Dios no cambia, porque Dios es santo. ¿Y qué dice Salmos capítulo 5, versículos 4 al 6? Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hermanos, ese es el sentir de Dios. Ahora se dan cuenta por qué decía que Dios no envía al infierno a personas que ama. Porque Dios aborrece al pecador no arrepentido, al inicuo. Ahora, usando el argumento bíblico, porque es bíblico, hermanos, Dios es amor y nunca lo va a dejar de ser. Y hablando de la inmutabilidad de Dios, eso también tiene sentido o se aplica a su amor. Así como Dios es inmutable, Dios no cambia, su amor no cambia tampoco. Y eso, hermanos, debe darnos a nosotros seguridad. Si estamos en el amor de Dios, si estamos abrazados por el amor de Dios en Jesucristo, su amor no cambia para nosotros. Eso tiene que ser algo que nos aliente, que nos anime, porque, hermanos, tenemos que reconocerlo. Aunque estamos perdonados del pecado, por la gracia de Dios en Jesucristo, aún somos débiles y luchamos con el pecado. Y muchas veces tropezamos y caemos. Pero recuerda esto, hermanos, esta verdad, que el amor de Dios no cambia para ti. Él te ama si estás en Jesucristo. Y de hecho, hablando del amor de Dios, el amor de Dios se expresa en su ira. Y eso puede sonar un poco raro. ¿Cómo puede ser que alguien exprese amor a través de la ira, verdad? Bueno, Dios expresa su amor. Él está gritando a viva voz cuando actúa en su ira, diciendo: yo soy amor. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando habla del amor divino en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6, dice: el amor divino, el amor de Dios, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Eso está diciendo Pablo del amor de Dios. Ese amor que ahora todo cristiano debe imitar. El amor que no se goza, que no se goza de la injusticia, que no se deleita en la injusticia, sino que se goza, se deleita en la verdad. Ese es el amor de Dios. Ahora, porque Dios es amor, Él va a juzgar la injusticia. ¿Se dan cuenta que estamos hablando de el texto de Pablo en 1 Corintios 13? El amor de Dios no se goza de la injusticia. Por eso, porque Dios es amor, va a juzgar la injusticia. Porque Dios es amor, aborrece la injusticia y aborrece y castigará a los que actúan con injusticia. Porque Dios es amor. Porque Él no se goza en la injusticia. Él se goza en la verdad. Yo te hago una pregunta, ¿no? Tal vez algunos ya lo comprendieron y tal vez a algunos les falta poquito. Quizás este es el gancho para que lo entiendas. ¿Tú amas la vida que Dios da? Piénsalo bien, ¿no? ¿Tú amas la vida que proviene de Dios, la vida que Dios da? Y tú dirás: claro que sí, yo amo la vida. Yo valoro la vida porque sé que proviene de Dios, sé que Dios es la fuente de toda vida. Bueno, entonces, cuando tú escuchas sobre la legalidad del aborto, por ejemplo,
en muchos lugares en el mundo, ¿cuál es tu reacción ante esa afirmación? Que en muchos lugares del mundo, que en muchos países, incluso cercanos, vecinos de nuestro país Bolivia, están ahora mismo legalizando el asesinato de bebés en el vientre de sus mamás. ¿Cuál es tu sentir cuando escuchas esa afirmación? Indignación. Te hierve la sangre. Que en el mundo vean como si nada el asesinato de bebés en el vientre de sus madres. Pero ¿sabes cuál es la fuente de tu indignación? El amor por la vida. El amor por la vida. Ahora, hermanos, espero que puedas entender por qué Dios en su indignación actúa, juzga, castiga la injusticia. Es porque Él es amor. Porque Él no se goza en la injusticia, Él se goza en la verdad. Y hermanos, todo cristiano debe hacer lo mismo. Todo cristiano debe amar con el amor de Dios. Y muchas veces nosotros vamos a indignarnos por la injusticia de este mundo. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a actuar como si fuéramos Dios, ¿verdad? No, dice también la palabra de Dios, hay que dejar en las manos de Dios la venganza. Pero espero, hermanos, que hayamos podido entender cómo hay una conexión entre el amor de Dios y su ira, su indignación, su castigo, su juicio. Están completamente ligados. Dios actúa con ira porque es amor, porque se goza de la justicia, se goza de la verdad y no de la injusticia. Así que en el infierno no hay ninguno que esté ahí injustamente. En el infierno no hay ninguno que sea amado por Dios y que esté siendo castigado. Porque Dios castiga a los que aborrece, a los que hacen iniquidad, como leíamos en Salmos capítulo 5. Él abomina al pecador no arrepentido. Lo quemará como si fuera un árbol seco, desde las ramas hasta la raíz, como dice el profeta Malaquías y como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Ese es el juicio de Dios. Que Malaquías dice, viene pronto, viene pronto. Y así entramos a nuestro último punto. El destino de los justos. Estábamos viendo cuál iba a ser el destino de los malos. El destino de los malos. Ahora en Malaquías capítulo 4, versículo 2, vamos a leer para ver nuestro segundo punto, el destino de los justos. La palabra de Dios dice así, Malaquías 4, 2. Mas a vosotros, es decir, ahora se está pasando al otro grupo, ya no los impíos, ahora al otro grupo, los justos, los justificados por Dios. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora Dios, por medio de Malaquías, se refiere al destino de este otro grupo, que Malaquías los llama los que temen mi nombre. Los que temen el nombre de Dios. Esta frase, los que temen su nombre, tiene más o menos el sentido de los que aman a Dios, los que obedecen su voluntad, los que tienen a Dios como su Señor, como el amo de sus vidas. Ese es el sentido de la frase, los que temen su nombre. Porque, hermano, una persona que teme a Dios es porque conoce a Dios, porque sabe de su grandeza, porque sabe por lo menos algo de su maravilloso carácter y le teme. Le teme. Y algo que me llama la atención, hermanos, de este texto es que tiene conexión con algo que Malaquías ya había enseñado en Malaquías 3:16, en donde dice que, o sea, hablando del mismo grupo, ¿verdad? De los que temen a Jehová, y menciona algo que le da mucho más sentido a la vida de los que temen a Jehová. Dice en Malaquías 3:16, los que teman a Jehová y piensan en su nombre.
piensan en su nombre. Nosotros pensamos en muchas cosas. A lo largo del día no sé qué es lo que divaga por tu mente, pero te aseguro que hay algo que se ha ganado tus pensamientos. Malaquías dice que el pensamiento de los que temen a Jehová es su nombre. El nombre de Jehová. Yo te pregunto, ¿Dios está en tus pensamientos en todo momento? A lo largo del día, ¿qué es lo que más se adueña de tus pensamientos? ¿Dios o muchas otras cosas más? Nosotros tomamos decisiones en base a los pensamientos que giran por nuestra mente. Por ejemplo, vas a agarrar un trabajo o vas a estudiar una carrera o estás planeando casarte con alguien. La pregunta es, ¿Dios está en tus pensamientos cuando estás por tomar aquella decisión? Porque vas a decidirlo en base a lo que gira en tu mente. Si Dios está en tus pensamientos, vas a tomar esa decisión pensando en qué es lo mejor para la gloria de Dios. Pero si Dios no está en tu mente en ningún momento, entonces vas a tomar la decisión guiado por tu corazón engañoso, como dice el profeta, y tristemente vas a equivocarte muchas veces. Y vas a caer y te va a doler esa caída porque has tomado decisiones en base a pensamientos en donde Dios ni aparece. La palabra de Dios dice que los que temen a Jehová piensan en su nombre. Hermanos, es mi oración que tus decisiones, que cada decisión que tomes sea bajo la base de que Dios es primero en tu vida. Malaquías dice que los que teman a Jehová piensan en su nombre. Y estos que teman a Jehová son los que han sido perdonados por Dios y por ende son aquellos que son su especial tesoro, como dice Malaquías 3:17. Si tú eres hijo de Dios porque has creído en Jesús, eres su especial tesoro. Y Él quiere lo mejor para ti, porque eres su especial tesoro en Cristo. Ahora, el hecho de que yo diga lo que dice Malaquías, que un creyente es el especial tesoro de Dios, no significa que de alguna manera es más especial que los impíos del otro grupo, ¿verdad? Yo soy el especial tesoro de Dios, pues seguro Dios vio algo bueno en mí. No, hermanos. La palabra de Dios nos enseña a lo largo de la historia bíblica que Dios no ve como el hombre ve. Que Dios no ve la apariencia, sino ve el corazón. Ahora, tristemente, nuestro corazón en su aspecto natural no tiene nada de llamativo tampoco. Pero Dios obra en el corazón. Había un texto que estaba usando al principio de Filipenses capítulo 2. Dios pone el querer como el hacer en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta cómo Dios obra en el corazón? Y de alguna manera, en algún momento, cuando nosotros no deseábamos a Dios, cuando nosotros no queríamos a Dios, cuando nosotros no amábamos a Dios, ni pretendíamos correr hacia Él, Él tocó nuestro corazón con su gracia y misericordia. Y me hizo quererle, y me hizo desearle, y me hizo amarle, de tal manera que yo luego corrí hacia Él. Y luego el apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 9, que nada es el que corre ni el que quiere, sino Dios que tiene misericordia. Oh, hermanos, gloria al Señor, porque ahora podemos decir, soy especial tesoro de Dios, y no es por ti mismo, ni por mí, es por Él, es por su gloria, es por su gracia, por su misericordia, por su bondad, que ahora podemos decir que somos especial tesoro de Dios si estás en Cristo. Ya hemos estudiado en Malaquías capítulo 1 sobre ese amor soberano de Dios. Malaquías capítulo 1, Él empieza hablando al pueblo de Israel y mostrando su gran amor, haciendo énfasis en que Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. Oh, hermanos, ni Esaú era peor que Jacob, ni Jacob era mejor que Esaú.
Ambos eran igualmente pecadores, pero Dios soberanamente decidió amar a Jacob, aunque no se lo merecía. Y de él hizo una gran nación, y de esa gran nación vino el Salvador Jesucristo. Jacob no se lo merecía. Nosotros, hermanos, no merecemos ser llamados el tesoro especial de Dios, pero lo somos por su gracia. Y que esto no sea para hinchar el pecho y andar erguido mirando hacia abajo a los demás. No, que sea más bien para caer rendido a los pies de Jesús y darle gloria por su misericordia. Algo que menciona este texto que estamos leyendo en Malaquías es que toda la connotación gira en torno a la victoria de los justos. La victoria de los justos. Recuerden que estamos viendo ahorita en nuestro punto el destino de los justos. Lo que estamos viendo acá es que Malaquías está mostrando a un grupo vencedor. Un grupo vencedor. Vosotros los que teméis mi nombre, y luego dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Un poco raro, ¿verdad? Un sol con alas. Bueno, para empezar tenemos que explicar que esta frase, el sol de justicia, aparece solamente aquí en el libro de Malaquías. En toda la Biblia no vas a encontrar una afirmación similar, sino solo aquí, el sol de justicia. En los tiempos antiguos, en diversas culturas de la antigüedad, expresaban o representaban al sol como un disco que estaba rodeado de alas. Esa era la representación del sol en muchas culturas. Y hay que recordar que estamos viendo acá a una Israel que ha venido de una cautividad extranjera, ¿verdad? Entonces han adquirido de alguna manera influencia en muchas cosas, y tal vez de ahí viene también esta influencia de cómo representar al sol. Ellos representaban al sol como un disco alado, un disco con alas alrededor. Entonces se entiende que esas alas representan los rayos del sol. Por eso es que muchas versiones bíblicas traducen literalmente esta frase que leemos acá, que los rayos del sol son los que traerán salvación, ¿verdad? Dice, nacerá el sol de justicia y en sus rayos traerá salvación. Tú puedes ver el sol y cómo salpica sus rayos por todo lado y alumbra a todo lugar, ¿verdad? Los rayos del sol. Hermanos, esto no está fuera de lugar con representar a quién es Dios, quién es Cristo. Porque la Escritura afirma una y otra vez que Dios es luz, que Cristo es la luz del mundo. Juan 1:5 dice, hablando de Jesús como la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué está diciendo? Que cuando hay una luz tan potente, tan fuerte como lo es Jesús, Él va a alumbrar toda tinieblas y no va a haber oscuridad que se pueda sobreponer por sobre la luz que es Jesús. Luego dice que este sol es de justicia. Es un sol de justicia. Desde la primera venida de Jesucristo, hermanos, cuando Él nació como un bebé, ¿verdad? El Verbo eterno se hizo carne, como dice el apóstol Juan en Juan 1:14. Bueno, desde esa venida, hermanos, nosotros podemos considerar el Evangelio de Jesucristo como una plataforma que revela la justicia de Dios. De hecho, el apóstol Pablo dice exactamente eso en Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿En qué se revela la justicia de Dios? En el Evangelio. Dios expresa su justicia en el Evangelio. Y este texto es un texto que ha sido muy debatido y de alguna manera ha sido el texto clave para la conversión
de Martín Lutero. Cuando Martín Lutero, ese monje del siglo XVI, leyó este versículo, él siempre entendía, cuando decía la justicia de Dios se revela, estaba pensando en esa justicia del juicio, lo que hablábamos en el primer punto, ¿verdad? Pero luego, leyéndolo, decía que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entendió Martín Lutero que Pablo no estaba hablando de esa justicia, del juicio que cae sobre los impíos, sino que ahora, como era el evangelio, la revelación de esa justicia, estaba hablando de la justicia que Cristo pone sobre los que creen en Él. La perfección de Cristo, aquel que nació como un bebé y creció una humanidad por 33 años viviendo de forma perfecta. Vivió sin decir una mentira, sin cometer pecado. La justicia del justo es puesta sobre nosotros los injustos si creemos en Jesús. De esa justicia está hablando el apóstol Pablo cuando dice, pero el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hermanos, cuando Malaquías muestra al sol de justicia, está hablando de Cristo. Aquel sol que alumbra y que con sus rayos va tocando pecadores para limpiarlo de sus pecados y quitarle la suciedad y regalarles su propia justicia, el sol de justicia. Hermanos, volviendo a la ilustración del comienzo, cuando les compartía esta anécdota de mi nacimiento y casi mi muerte de bebé, hermanos, esa técnica que mi tío médico utilizó conmigo de sacarme al sol y de permitir que los primeros cálidos rayos del sol del amanecer tocaran mi piel que estaba cada vez más amarilla, y que me quitaba el apetito, que estaba pronto a morir. Hermanos, esa técnica tan sencilla me salvó de mi muerte física. Me restableció la salud. Pero hermanos, y perdonen que siga de repente utilizándome como una especie de ilustración, pero ese día solamente se salvó mi cuerpo por un tiempo. Pero llegó un día, hermanos, en el día en el que Dios determinó, en que la luz del mundo, el sol de justicia, Jesucristo, me tocó con sus cálidos rayos de gracia para darme vida, porque yo estaba muerto, así como cualquiera que no conoce a Cristo, estaba muerto. Y Jesucristo me tocó con sus rayos de gracia y me dio vida y restableció mi salud espiritual, me dio salud espiritual eterna, vida eterna. Y me salvó. Y estoy seguro que es la experiencia de muchos hoy en día aquí en esta sala, en el que Cristo, el sol de justicia, te tocó con sus rayos de gracia para salvarte, para darte vida cuando estabas muerto. Y llegará el día en el que Cristo volverá otra vez, el día del Señor. Recuerda que hemos estado hablando mucho al principio sobre eso. En el día de Jehová, cuando Cristo venga a restablecer su reino definitivamente, y en ese momento todos verán al sol de justicia y a sus ovejas junto con Él, a su iglesia junto con Él. Hermanos, ese día será de gozo extremo. Ahora, cuando llegue ese día, hermanos, y esto tal vez al principio te confunda un poco, pero lo voy a explicar. Cuando llegue ese día, todo cristiano será por fin completamente salvo. Y tú dirás, pero yo ya soy salvo. Claro que sí, hermano, eres salvo. Eres salvo. Has sido perdonado de tus pecados
está completamente seguro por la Escritura que alguien que ha creído en Jesús ya no va a ir a condenación, eres salvo. Pero cuando hablo de una salvación futura que Cristo realizará en su segunda venida, es cuando Él exterminará por completo aquello que, aunque ahora eres salvo y perdonado de tus pecados, sigues sufriendo las consecuencias del pecado. Por ejemplo, te enfermas, sufres decepciones, eres débil, ¿verdad? La presencia del pecado en ti es innegable. El apóstol Pablo habla de eso en Romanos capítulo 7. El pecado que mora en mí, dice Pablo, un apóstol de Jesucristo, dice el pecado que mora en mí. Hermanos, todo cristiano, aún siendo perdonado de sus pecados y ya no teniendo una condenación futura, sigue padeciendo la presencia del pecado. ¿Por qué somos débiles muchas veces espiritualmente? ¿Por qué muchas veces nos gana la pereza y no leemos la Biblia? ¿O no oramos? ¿O no congregamos regularmente? Porque aún tenemos la presencia del pecado en nosotros. Como cristianos perdonados, hermanos, aún lloramos de tristeza. Incluso sufrimos, nos duele la pérdida, la muerte de un ser que amamos. ¿Se dan cuenta cómo vivimos en una tierra que aún está bajo la presencia del pecado? Pero hermanos, llegará el día en el que el sol de justicia, Jesucristo, llegará y alumbrará con sus rayos para traer salvación completa, eliminando de una vez por todas aquello que aún ahora nos aflige: el pecado, la muerte, Satanás. Hermanos, todo eso será lanzado al lago de fuego, dice la palabra de Dios. Y ese día será un día de regocijo. Por eso es que Malaquías continúa diciendo, está hablando de este grupo privilegiado, de este grupo de los justos, y dice: y saltaréis como becerros de la manada. La imagen de un becerro o de un ternerito, ¿verdad? Una vaquita saltando cuando lo sueltan del corral y va corriendo hacia la pradera verde de pastos. Es una imagen que denota alegría extrema, ¿verdad? Bueno, Malaquías está usando ese ejemplo. Cuando nosotros veamos a Jesucristo, nos vamos a llenar de tanto gozo que incluso la imagen de un ternero saltando yendo hacia los verdes pastos quedará chica. Nuestro gozo será tan grande por ver a aquel buen pastor en el cual tenemos delicados pastos que nos hará descansar. Oh, hermanos, ese gozo tiene que ser continuo y latente en la vida de un cristiano. Es triste ver a alguien que se dice ser cristiano y que debe anhelar la venida de Cristo para saltar como un becerro alegre. Es triste ver a un cristiano que está amarrado a las cosas del mundo. Y por estar amarrado a las cosas del mundo, aún dice: no, yo todavía no quiero que venga el Señor. Hermanos, el Señor va a volver. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículos 2 al 3. Jesucristo les está hablando a sus discípulos y les dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparare el lugar, vendré, dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor va a volver y Él no es un mentiroso. Él habla con verdad. Y si Él dijo que va a volver, va a volver. Hermanos, no importa tal vez algunos detalles que haya o algunas diferencias en posturas escatológicas. Toda iglesia cristiana proclama el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cristo va a volver.
Y todos nosotros debemos clamar con ese clamor con el que el apóstol Juan termina la palabra de Dios, el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20, y representando a la iglesia dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan responde, amén, sí, ven Señor Jesús. Ese tiene que ser nuestro deseo, hermanos. En algún momento nuestro hermano Andrés predicaba, ¿verdad?, sobre esa palabra con la que se saludaban cada vez los cristianos en la antigüedad. Maranata, Cristo viene. Ese tiene que ser nuestro anhelo. El Señor viene. Y bueno, finalmente, Malaquías en el versículo 3 hace énfasis en la victoria de los justos por sobre la derrota de los malos. Malaquías 4:3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Está hablando otra vez de ese día de Jehová, el día del juicio. Ha dicho Jehová de los ejércitos, termina Malaquías. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Hay muchos textos en la palabra de Dios que nos revela esa verdad. Somos el cuerpo de Cristo. Pero la iglesia como cuerpo no está divagando como una especie de cuerpo sin cabeza. Hermanos, estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Y esa unión con la cabeza es muy importante, hermanos. Porque todo lo que pasa con la cabeza de alguna manera repercute en el cuerpo. Y todo lo que pasa con el cuerpo de alguna manera repercute en la cabeza. Recuerden esa vez cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la iglesia en Hechos capítulo 9 y se le aparece Jesús y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo podría haber dicho, pero Señor, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a esas personas. Bueno, esas personas son mi iglesia y si tú les haces algo a ellos, yo lo siento. Me lo estás haciendo a mí, dice Jesús. Así de unida está la iglesia con Jesús. Y hermanos, en ese sentido de nuestra unión con Cristo, nosotros podemos decir que somos coherederos con Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Y como Hijo es el heredero legítimo de todo el universo. Pero hermanos, estamos unidos al heredero. Y la Escritura dice que somos coherederos con Él. De la misma manera dice que toda bendición espiritual que tenemos en los lugares celestiales es solamente en Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo. Y también es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a ese punto quería llegar. Recuerden que estamos hablando de que ahora Malaquías está presentando a aquellos que son de Dios como vencedores, como victoriosos. Y hermanos, nosotros somos victoriosos no porque tú hayas salido como todo un héroe mítico, ¿verdad? A ganar una batalla, hermanos. La batalla la ha ganado Dios. Él es el victorioso. Él es el que ha ido y ha vencido a los enemigos, no nosotros. Pero es increíble, es asombroso que a nosotros es otorgado ese título de victoriosos, de más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hermanos, si alguien no está en Cristo, tristemente es imposible que pueda considerarse vencedor. Porque el ser más que vencedor radica en la fuente importante de la unión con Cristo. Si estás unido a aquel que es más que vencedor, entonces tú eres más que vencedor. Pero si no, entonces es imposible que te llames más que vencedor si no estás con Cristo. Es Dios quien pelea la batalla desde el principio hasta el final. Es Dios quien gana la batalla contra sus enemigos. Y sin embargo, Dios comparte esa victoria. No comparte su gloria, que es muy diferente. Comparte la victoria con nosotros. Porque la gloria es solo para Dios. Soli Deo gloria. Como decía ese texto en latín de los reformadores en el siglo XVI. Solo a Dios la gloria. Pero hermanos, ese Dios
de sola gloria, comparte su victoria con nosotros. De tal manera que es como si nosotros hubiéramos pisado a los malos y los pusimos a ellos como ceniza bajo nuestros pies, como dice el profeta. Ahora, terminando, ¿se dan cuenta por qué nosotros no debemos envidiar al malo? El hermano Andrés enseñaba un poco de esto la anterior vez. Como muchas veces nos vemos tentados a ver a nuestro alrededor de cómo le está yendo a aquel que no es cristiano, cómo está haciendo las cosas ayer a aquel que rechaza a Dios, pero parece que a ellos le va mejor. Hermanos, no envidiemos al impío, porque como estamos viendo, el destino del malo no es para envidiar. Al contrario, aquel que está en Jesús, aquel que es parte del ejército de Dios, es parte del ejército vencedor. Conclusión. En este mensaje hemos escuchado de dos tipos de grupos bien distinguidos por Dios: los que son de Dios y los que no lo son. Para resumir, ¿verdad? Los que han sido perdonados por la fe en Jesús y aquellos que aún están bajo condenación porque están despreciando, rechazando al Cordero de Dios. Bueno, ahora voy a referirme en primer lugar a los que son de Dios, a los cristianos. Hermano, iglesia del Señor, oveja de Cristo, sabemos que debemos anhelar la venida de nuestro Señor. Debemos anhelarlo, es algo que acabamos de ver. El apóstol Juan termina deseoso de esa llegada y dice: sí, amén, ven Señor Jesús. Debemos anhelar la venida de Dios, la venida de Cristo. Es una promesa confiable que tiene cumplimiento seguro, porque la dijo aquel que no miente. Él va a volver. La pregunta aquí, para empezar a desafiarte y a reflexionar, es: ¿cómo le estás esperando? ¿Cómo le estás esperando? Si el Señor vendría hoy mismo, ¿cómo te encontraría? Recuerda, estamos bajo el contexto de que como cristianos debemos anhelar su venida, pero si Él viene hoy, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría sirviendo en su obra, predicando el evangelio, congregando con su pueblo, luchando contra el pecado diariamente? ¿Te encontraría acaso amando a tu familia e instruyéndoles en el camino del Señor? O por el contrario, si Cristo viniera hoy, te encontraría arrastrado por la corriente del mundo, buscando fama, buscando riqueza. Ahora, con esto no estoy diciendo, hermanos, que trabajar está mal o que ganar un dinerito está mal. No, hermanos, el dinero no es pecado en sí mismo. El apóstol Pablo dice que el pecado es el amor al dinero, que te lleva a la avaricia. Si proclamamos ser cristianos, entonces, hermanos, tus ojos, tu corazón debe estar puesto en Jesús, porque Él es el autor y consumador de tu fe. Pero a veces volcamos la cabeza y ponemos nuestros ojos en otras cosas menos en Jesús. Recuerda, nosotros debemos estar anhelando su venida, pero a veces desviamos la mirada hacia cosas del mundo y nos desenvolvemos como si Cristo no va a venir nunca. Hermano, ¿a qué le dedicas tu tiempo? ¿A qué le dedicas tus pensamientos? Recuerda que el que teme a Jehová piensa en su nombre. El que teme a Dios piensa en su nombre. Cada decisión que tomas está basada en lo que gira en tus pensamientos. Si estás luchando con leer la Biblia y tal vez no la estás leyendo, es porque le estás dedicando todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente a eso menos a Dios. Si no oras, si no congregas regularmente, quizás es porque tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente están dedicadas a otras cosas.
Quizás si no estás instruyendo o guiando a tu familia, a los tuyos, para que sigan a Dios, para que amen a Dios, es porque es muy probable que tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas priorizan otras cosas antes que Dios. Vuelvo a preguntar, ¿cómo te encontrará el Señor? Si Él viniera hoy, ¿cómo te encontrará? Cuando el sol de justicia resplandezca con fuerza, ¿cómo te encontrará? Oh hermano, yo quiero ahora animarte. No quiero desanimarte con lo que te estoy diciendo. El propósito es edificarte, no destruirte. Recuerda que la palabra de Dios, como dice el autor a los Hebreos, es como una espada de doble filo y que penetra hasta lo más profundo y traspasa tu alma. Y a veces eso duele. Pero hermanos, eso que duele con la palabra de Dios es para dar vida, para edificar, para animar, para exhortar, no para destruir. Por eso lo que te estoy diciendo es para animarte. Levántate de ese sueño en el que estás ahora mismo. Levanta tus manos entumecidas por la corriente de este mundo. Mueve tus rodillas paralizadas para la gloria de Dios. Pero levántate, despierta de ese sueño en el que estás. Porque si dices ser cristiano, anhelas que el Señor venga. Y si no es así, entonces, ¿cuál es el centro de tu gozo? Vas a estar triste cuando vengas al Señor y digas, ya vino, me perdí de muchas cosas que tenía planeadas todavía para hacer. Oh hermano, no seas como aquella señorita que en algún momento mi hermano Andrés utilizó igual como ilustración. No seas como aquella señorita que decía ser cristiana y que hablando de la venida del Señor, su respuesta era, no, yo no quiero que el Señor venga porque yo me quiero casar primero. Hermanos, así despreciamos a aquel que decimos amar cuando ponemos nuestras raíces en este mundo. Anímate, cristiano, anímate, despierta. Y si hay alguien que ahora nos está visitando y que tal vez se ha dado cuenta a lo largo de este sermón, escuchando cuál es el destino del pecador que rechaza a Dios, que rechaza a Cristo, entonces, ¿en cuál grupo estás? La palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores, pero hay pecadores perdonados y hay pecadores rebeldes. Todos somos pecadores. ¿Tú has mentido alguna vez en tu vida? Seguro que sí. Si ahorita dices que no, ya estás mintiendo. Si tú te has quedado con algo que no te pertenece, eso se llama robar. Y la Biblia dice, no mentirás. Y es parte de los mandamientos de Dios. Aquel deseo, la voluntad de Dios que se expresó en sus mandamientos. No robarás. Y si tú has robado, bueno, has incumplido el mandamiento de Dios. Dice la palabra de Dios en Santiago, que con solamente un pecado que has incumplido de los 10 mandamientos, ya eres transgresor de toda la ley. Ya eres merecedor del juicio. Y todo aquello que estaba mencionando al principio, ¿verdad? Lo que va a caer sobre los pecadores no arrepentidos, todo aquello es el destino de los que no tienen a Cristo como su Salvador. Has ofendido a Dios. Toda tu vida has ofendido a Dios. Porque Dios es santo, santo, santo. Y tristemente el fin de aquellos que no están con Cristo lo describe bien Apocalipsis 20, capítulo 12, dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Versículo 14: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hermanos, ese
es el destino de los impíos. Y amigo, ese es el destino que te espera si es que ahora mismo no miras a Cristo. Dios es santo y Él aborrece el pecado y al pecador. Como leíamos en Salmos capítulo 5, el pecador no habitará junto a Él. Pero para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Si eres consciente que has ofendido a Dios toda tu vida, con tus acciones, con palabras, con pensamientos, con deseos impuros, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en aquel que vivió perfectamente y murió en la cruz sin merecerlo, pero murió en la cruz para que todo aquel que ve a Jesús y cree en Él sea salvo, sea perdonado, y que la justicia del justo sea puesta sobre aquel que ha creído. Aférrate al sol de justicia que da vida, que da salud con sus rayos. Porque Él no se quedó muerto en la cruz ni enterrado en la tumba. Él resucitó y está vivo. Y porque está vivo, da vida a todo aquel que cree. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en aquel que dijo: el que cree en mí. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna y no irá a condenación. Ya no irá a juicio si es que alguien cree en mí, dice Jesús, sino que habrá pasado de muerte a vida. Yo te pregunto, amigo, amiga, ¿crees en Cristo? ¿Le crees a Cristo cuando dice esto? Si le crees, entonces ¿qué estás esperando? No te detengas. Corre hacia Él, que es el más privilegiado. Serás el más privilegiado al ir a postrarte en sus pies. Y Él no te echará fuera. La palabra de Dios lo dice así.